Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos a otro episodio más de El Valor de Sanar, The Courage to Heal. Y como siempre, le quiero dar las gracias a Dios por un nuevo día más de vida y también a ti por hacer una pausa, respirar y elegir el valor que te sirva más. Y a Motiva Activa por llevar nuestra voz al mundo. Y el tema que hoy te he preparado es simplemente lo que el miedo no te puede robar. Este tema para mí es muy especial porque a través de todo lo que vamos viendo en la vida, las experiencias que tenemos, nos vamos moviendo en un miedo impresionante, que ni siquiera nos damos cuenta. Tenemos miedo hasta de poder hablar, de poder luchar por lo que queremos. Tenemos miedo de repente de tener una vida más sana, más, como yo lo digo, a veces con más abundancia. Tenemos miedo a veces de invertir en nosotros. ¿Cuántas veces no tenemos miedo de tomar un curso y de repente no, porque no puedo pagarlo? Y desde ahí nos limitamos. Pero también vamos más allá de ello. Tenemos miedo de ir por lo que realmente es nuestra visión. Por esa visión que tú sabes que está en tu mente todos los días y que de repente, porque no la ves en la realidad, no te atreves a dar ese paso. ¿Sabes? Yo recuerdo que hace muchos años cuando era pequeña yo decía siempre, yo voy a tener negocios y de ahí no me parabas. Creaba cosas, las vendía. Todo para mí era una idea, lo vendía. Mi mamá me decía, tú eres una judía. Y yo decía, mamá, es que lo que yo pienso, lo que lo pongo en mi mente, lo creo. Era muy pequeña. Siempre fue como muy fácil para mí todo eso. Pero más allá de ello, yo decía, ¿por qué quiero vender esto? ¿Qué es lo que me mueve? Creo que tiene que haber un buen propósito detrás. Porque esa visión no se va. Esa visión se va incluso intensificando a través de los años. A veces que el miedo te la quiere robar, no te voy a decir que no. Y te la puede robar por los momentos que vas pasando, por las circunstancias que vas viviendo, por gente externa que a veces puede entrar en tu vida y en tu mente y te quiere robar no tu visión, pero incluso tu tranquilidad o tu seguridad. ¿Cuántas veces no nos hemos movido en miedo? Yo me pregunto. Yo muchísimas veces, pero lo he identificado. Hay miedo que nos hace crecer, que nos hace expander, que nos hace descubrir un talento, una habilidad, pero hay otro miedo que es el que nos ancla. No sé si tú te has fijado, cuando tú quieres hacer algo, de repente algo, el diálogo interno, la inseguridad, esa voz que es tan fuerte, que está todos los días, 24 horas contigo, donde quiera que vayas, te la llevas. Y si no es lo que tú realmente quieres crear, te roba tu presente, te roba tu energía, te roba tu creatividad, te roba tu visión, tu intuición. Así es que yo quiero que aquí hagamos una pausa. En sí, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo para ti? ¿Qué ha hecho que el miedo te detenga? Muchas veces ese miedo es invisible, lo cargas a todas partes, en la manera en que tú hablas o en la manera que no hablas. Yo recuerdo una vez cuando estaba trabajando en el hospital, había un trabajo impresionante, gente todo el día, muchísimas requisiciones, un trabajo que amé y que lo sigo amando. Pero también hubo momentos donde la gente no hablaba, donde la gente se quedaba callada, donde la gente no expresaba lo que quería. Hasta que un día, aquí va Tala. Era mucho lo que estaba viendo y de repente dije, no podemos seguir así. Me atreví a decir, me atreví a hablar. Cuando no te atreves a hablar, todo se queda igual, como si nada estuviera pasando. Pero acá en este lado había muchísimas quejas, muchísima frustración, había esa falta de energía para poder dar lo mejor en ese caso a los pacientes. Lo más hermoso fue que cuando te atreves, hay cambios. Y ni siquiera sabes qué tipo de cambios pueden llegar a haber. Yo hoy quiero decirte que evalúes tu vida, que lo escribas verdaderamente, en qué áreas estás limitándote, en qué áreas ese miedo está muy, pero muy presente. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando a veces, no sé, lo he visto a través de las sesiones que doy, cada vez aprendo más de la gente, cada vez me preparo más para poder aportar lo mejor. El miedo es el número uno. Impresionante. El miedo a poder realmente ser tú mismo. El miedo a crear tu identidad, esa identidad que se tiene que ir actualizando en el presente. La actualidad, la identidad la traemos atrasada. Nos comparamos como si fuéramos de hace 20, 15 años. La identidad se va, yo puedo decir, como actualizando a través de tus experiencias de vida. Y en eso también ahí entra el miedo. El miedo quita una identidad que puede ser hermosa, maravillosa, una identidad en donde tú estás consciente de quién eres, de los talentos que tienes, de esa inteligencia, de ese crecimiento que has tenido. Muchas veces nos vemos pequeñitos, por lo que tú quieras,
por el pasado, por la familia, por los limitantes que tenemos, por las creencias que nos hemos ido alimentando a través de los años. Muchas veces hay que hacer pausas, pausas conscientes. ¿Quién soy yo en este momento de mi vida? Yo no te digo que me digas todo lo que tienes. No, a veces no puedes tener nada, pero si te tienes a ti y tienes esa visión, con esa visión tú vas hacia adelante, te mueves con confianza, con fe, y desde ahí partes para que todo se transforme. Te voy a poner otro ejemplo. Recuerdo cuando una vez estaba en el hospital y me habían enviado a hablar en italiano. Claro que hablo el italiano, pero mi italiano en ese momento era como para, hola, ¿cómo estás? Me encanta esto, algo muy coloquial, yo diría. Tal vez era mejor de lo que pensaba. En el momento cuando me envían y era para atender a un paciente con problemas de corazón, yo dije, ¿qué voy a hacer? En ese momento dije, yo vengo a servir. El que tú te programes de una manera que a ti te sirva, ahí es donde el miedo se diluye. A mí me ayudó porque pude aportar, pude realmente interpretar de la mejor manera, pero sobre todo me di cuenta que el miedo estaba en mí misma. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? Tal vez en alguna otra situación de tu vida. ¿Cuántas veces no te has detenido a ver qué es lo que me está atorando? Este miedo ni siquiera es mío, tal vez. Tal vez son palabras que reconoces tu cuerpo, tu mente de cuando eras pequeña. También me ha pasado que a veces las personas guardan esas palabras de por vida, ¿sabes? Esos limitantes de alguna vez una frase que dijo papá, que dijo mamá y que se carga a través de los años. Y ahí es donde vas cargando esa identidad que no te pertenece, que te ha estado de alguna manera limitando. O simplemente ponte a ver cuántas veces quieres dar el siguiente paso para dejar una relación que no te está ayudando en nada y aún así tienes miedo de dejar a esa persona. ¿Por qué? Porque ahí hay una dependencia muchas veces. A veces tu tranquilidad, tu seguridad se va de alguna manera, pues, intensificando dependiendo de la relación que estés. Ponte a pensar, muchas veces hay gente que está en relaciones que son tóxicas y que tienen miedo de dejar esas relaciones. Yo no sé si tú estás en alguna de ellas y me estás escuchando. Te quiero decir que a veces la acción, ¿sí? Aunque no tengas un como roadmap que todo el mundo le dice, tienes que tener A, B, C, D. No es cierto, la vida no es así. La vida te cambia todo el momento. Hay transiciones que llegan, que no las buscas y que aún así tienes que seguir dando el paso. Porque ahí es donde hay una verdadera transformación. Invertir en ti significa invertir en tus pensamientos, en tus creencias, en tus palabras internas también, no solamente en la educación, eso es otra cosa. Es cómo invierto todos los días en hablarme bien, cómo invierto en elegir mis pensamientos conscientemente, en esperar lo mejor de mí, en recordar que no eres la persona de hace 15, 20 años, no la eres, aunque tú quieras seguir cargando a esa persona o quieras seguir haciendo de la víctima, ¿no? Muchas veces nos hacemos los víctimas. Yo me lo he hecho muchas veces, hasta que me di cuenta que eso no me ayudaba, que eso me limitaba. Me contaba las historias una y otra vez de mi ex esposo y demás, y eso me di cuenta que no me servía para nada, ni para avanzar un poquito más. Hoy yo te invito a que verdaderamente veas cómo estás llevando tu vida, qué miedos están ahí escondidos, que ni te das cuenta y que siguen acompañándote todos los días. Sigues repitiéndote la misma historia, sigues pasando por el mismo lugar, sigues intensificándolo en tu mente y en tu cuerpo, porque el miedo vibra, todas las emociones vibran, pero el miedo vibra muy bajo. Yo te voy a comentar en otra etapa de mi vida que aquí sí me relacioné con un miedo muy real. ¿Qué pasa cuando de repente alguien roba tu privacidad? Entran a tu casa y te roban, pero ahí también tienes una voz. Esa voz tiene poder y más cuando lo haces con fe. Esa voz puede hacer que las personas cambien de, puedo decir, de reaccionar a verdaderamente escucharte. Tú no sabes ni cómo, pero sucede. Yo recuerdo que una vez cuando entraron desafortunadamente a mi casa y robaron y era muy fuerte todo eso, yo no entendía qué estaba pasando, era muy chica. Yo nada más lo que dije fue, yo tengo fe que nada nos pueden hacer. Tomen lo que quieran. Esas fueron mis palabras. Obviamente, después viene el miedo, la reacción, pero aún en momentos difíciles puedes también revertir ese miedo. Acuérdate que
hay muchas cosas que son inconscientes. El miedo es uno de ellos, la duda es uno de ellos, pero hoy nos vamos a concentrar en simplemente qué es lo que nos está atorando. Fíjate que ese miedo a veces uno tiene que realmente trabajarlo, ¿eh? Porque cuando no te das cuenta, de repente ya sales a las calles y dices, algo me va a pasar. Ahí es donde también hay que revertir ese tipo de miedo, porque puede ser desde algo de inseguridad, como puede ser también inseguridades que cargamos todas las personas, como el no soy suficiente, no lo puedo hacer, no tengo todos los talentos para poder atreverme. No sé cuál es tu historia, pero muchas de estas las he escuchado muchísimas veces. Y esas son las que nos detienen. Yo te voy a contar otro tipo de miedo que existe también, ¿no? A veces el miedo es simplemente de tener una relación sana. Nos acostumbramos a cargar tanto que es como algo invisible. Nos acostumbramos a tratarnos mal, tristemente. Nos acostumbramos a caminar todos los días como con esa pesadez. El miedo es uno de ellos. Yo recuerdo cuando otra etapa de mi vida decidí de voy con todo en la vida, no sé cómo le voy a hacer, pero confío en esa visión. Para mí la visión es importante. Es el punto final a donde voy. No me interesa qué tenga que hacer entre el punto A y el punto B. Me interesa el salto, el decir voy con todo. No tengo que tenerlo todo, pero mientras tengas visión, tengas fe, tomes acción, créelo que donde vas a llegar. Pero tienes que aprender a afrontar esos miedos, porque esos miedos te pueden limitar de muchísimas maneras. Te pueden hacer que no te muevas, que no creas y que no, desde ahí también simplemente te detengas a que pase el tiempo, que no tomes esa iniciativa de tocar las puertas, por ejemplo, si estamos hablando de un negocio en este momento. Yo recuerdo cuando decidí dejar un trabajo de 16 años, todo el mundo me decía, estás loca, eres como una de las caras de aquí. ¿Sabes qué? Nunca lo vi así, lo vi como era una formación, era un momento de 16 años, son muchos años, una comodidad definitivamente, podía hacer eso con los ojos cerrados, conectándome muy bien con las personas, pero iba por más. Y me he dado cuenta que cuando tú te mueves, Dios se mueve muchísimo más y te lleva de la mano y te pone gente y te pone situaciones y también te pone en situaciones donde tienes que afrontar y tocar, pero sobre todo confiar. El miedo no solamente se destruye con la acción, también se destruye con la fe. Eso es lo que también me he dado cuenta. A través de esos momentos de dejar y embarcarme, como yo le digo, en otro tipo de aventura, de crear lo que es no solamente este legado que yo digo, de compartir valores, de crear esto de que se llama RP7, resiliencia práctica, extraído de 7 momentos muy difíciles y en cada momento había miedo, no te voy a mentir. Claro que lo hubo, pero al mismo tiempo me di cuenta que lo podía transformar. Que el miedo lo acompaño o me acompaña cuando es momento de dar un salto valiente, pero cuando es momento de limitarme, nada más lo tiro, porque así es la vida. Tú decides, tú eliges todos los días cómo quieres afrontar este día, cómo quieres relacionarte contigo mismo, cómo quieres dejar de soltar lo que te ha pesado por tantos años. Créelo, entre más escucho, no solamente a las personas, pero veo los patrones. El miedo es tremendamente eh, impactante lo que hace. No solamente nos limita, pero también nos afecta. Nos afecta nuestra salud, nuestro sistema inmunológico. Crea inflamación, ese estrés, este cortisol que siempre está cada día más latente. Yo creo que ahorita es momento de simplemente hacer otra pausa. Esas pausas que son conscientes. Esas pausas que nos enseñan a decir, ¿sabes qué? Creo que tengo que respirar más. Creo que tengo que ver cómo me estoy moviendo ante la vida. Tengo que evaluar qué es lo que he dejado de hacer por el miedo. Dejamos de hacer muchísimas cosas. Dejamos de tener mejores relaciones. Dejamos de creer que una pareja está a nuestro alcance. Dejamos de creer que no podemos hacer ese negocio. Muchísimas cosas. Hoy, una vez más, simplemente tómate un café contigo misma o contigo misma y sin criticarte, porque recuérdate que la crítica siempre divide, no conecta. Nada más escribe qué me está limitando,
¿Qué miedo oculto tengo? Que no lo estoy viendo y lo tengo conmigo todos los días. Aquí, en mi voz interna, en mis pensamientos, obviamente, en mi manera en cómo me desarrollo con la gente, en cómo yo me limito, porque no voy a ciertos lugares, porque a lo mejor quién me va a hacer caso ahí, o a lo mejor no tengo todo para poder presentarme y poder decir, esta es la persona que soy. Tú pregúntate, ¿qué identidad tú has estado creando que no te funciona? Porque ahí está el miedo que de alguna manera está latente en tu vida. Hoy quiero invitarte a que si tú estás en esas circunstancias, ya sea dudando de ti, el miedo quita muchísimo, ¿eh? Dudas, comparación, inseguridades, eh, talentos que no puedes ver ni siquiera de ti. Y no te puedes dar ni siquiera cuenta que cuando estamos nublados por el miedo, no estamos creando. Pensamos que creamos, pero no podemos crear. No puedes crear desde el miedo y desde, por ejemplo, el amor. Son dos emociones distintas, son dos valores distintos que se contradicen. El miedo solamente cuando te tienes que aventar, como una vez me recuerdo ahorita, me invitaron a que fuera a algún lugar y que me aventara de un paracaídas, más bien de un, sí, fue como skydiving. Y yo ni siquiera pensé en el miedo, lo hice, pero me di cuenta que muchas veces tienes que hacer ciertas cosas para confrontar tus propios miedos y ver que no pasaba nada, porque así es la vida. Entre más tú creas algo, más te limitas. Entre más creas la oportunidad de decir, voy con todo ante la vida, voy con esa relación a que sea más sana, voy a invertir en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu para poder ser una mejor persona. Voy a invertir simplemente en esa clase que a lo mejor me va a dar un poquito más de habilidades o de herramientas o incluso de conocimiento. Todo depende de uno. Pensamos que tenemos que tener todo, pero no es cierto. Yo me he dado cuenta en mi vida que muchas veces no he tenido nada de lo que pensaba que necesitaba. Lo único que necesitaba era afrontar mis miedos para poder tomar decisiones, para poder ver avances, para poder ver que la visión es una visión. Una visión te la pone Dios porque tiene un propósito en tu vida y no tiene que ser que todo pase en el momento. Nada se crea de un día para otro. Pero te puedo decir una cosa, una de las maneras más importantes que me han ayudado para poder avanzar, aún con esos miedos atorados, aún con esas experiencias que otras personas causaban en mi vida, fue verdaderamente decir, este miedo no me pertenece. Así tal cual. Cuando quiero avanzar, me doy cuenta que la visión, la acción y la fe es lo que me han hecho que pueda seguir adelante. Te voy a decir que hace muchos años, cuando recuerdo que volví a empezar en este país, la gente se preocupaba mucho. Amigas me decían, no sé cómo le estás haciendo. Yo tampoco sabía, pero ahí va una vez más. La visión que tienes y esa fe que es un regalo van de la mano. Son dos instrumentos, son dos herramientas que se utilizan para afrontar la vida con valentía, con coraje y con determinación. De esa manera, el miedo queda a un lado. Así es que hoy te invito a que en cualquier momento de tu vida que te encuentres, si estás relacionándote con lo que es el miedo y no sabes ni cómo afrontarlo, cómo transformarlo, yo te invito a que te contactes conmigo. En un momentito van a pasar también mis redes sociales para que las tengas y me va a dar muchísimo gusto porque si algo te puedo decir es que todo se transforma y el miedo es uno de ellos. Tú decides o te quedas y te inmovilizas o das ese salto de fe y te das cuenta que siempre puedes crear más desde lo que es la fe y esa convicción de que tu vida tiene sentido, sin importar lo que hayas vivido, sin importar lo que hayas cargado. La decisión la tomas tú. Con muchísimo cariño, Atala.